entrar al tema, quiero solicitar a sugerencia de la diputada, en primer lugar, diputado Reinaldo, coordinador, que se hagan foros de esta naturaleza, pero donde estén las cámaras integradas. Sí, no me refiero a que estén todos los diputados o senadores, sino que estén las comisiones de trabajo incorporadas a esos debates. También viendo que nuestros señores diputados vieron a bien asignarse un aguinaldo de 60 días. Bueno, es lo que dicen los medios. Bueno, pero independientemente de eso, no, yo no lo vería mal. Déjenlo aclaro muy rápido porque así se hace. Sí. Miren, son 40 días, es por decreto. Nosotros estamos en eso muy aplicados, pero el que lo sacó fue Reforma y ustedes saben a quién responde. Bueno, independientemente de eso, sí, de que si es o no, ¿verdad? Yo sí lo pido para los trabajadores. Los 60 días. Tenemos más de 50 años recibiendo 40 días. Y es un aguinaldo así, chiquitito. Y la gente lo apoya. Queremos 90, las mujeres queremos 90. Ya que el PT está en buena disposición de representar la voz de los trabajadores, sería bueno que se hiciera. Bueno, pasamos a desarrollar el tema. El tema de los jubilados y pensionados en la vida sindical. La palabra jubilado venía de júbilo, de que cuando culminabas el tiempo para poder ya gozar de ese beneficio e irte a tu casa a descansar, pues era algo que el trabajador deseaba. Pero ¿cuál es el grave problema que ha habido? Que las pensiones de los jubilados, que no se le pueden ya llamar pensiones, son así muy pequeñas, que ya no les sirven ni para sostenerse a sí mismos. Siendo que cuando están en esos casos, las personas están sujetas ya a un proceso de tratamientos médicos, y ahora que lo necesitamos, pues nos están quitando. Necesitamos entonces que también esas pensiones se vean mejoradas. Señalamos lo siguiente, dice, en México las y los jubilados son personas que han demostrado tener la capacidad de ser personas responsables, disciplinadas, honestas, institucionales, que han servido con integridad y respeto a la comunidad y que han prestado sus servicios para el Estado, sea gobierno municipal, estatal o federal, quien les expide la constancia única de servicios donde se certifica que tanto las mujeres como los hombres han laborado 28, 30 o más años al servicio del Estado, haciéndoles ese reconocimiento. Y además, esos años han sido debidamente cotizados donde se ha pagado, entre otras prestaciones, las de seguridad social y pensiones seguro, que está garantizado por un estudio actuarial que se hace de acuerdo a la estimación del promedio de vida durante y hasta 50 años posteriores. Es por ello que basta de que se diga que los jubilados son una carga para las instituciones de seguridad social, como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS,
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, ISSSTE. Señoras y señores jubilados y pensionados, los que han puesto a estas instituciones en la precariedad en que se encuentran son los actos de corrupción tan severos que públicamente se han reconocido, las cantidades de dinero que se les dan a los representantes sindicales para que no haya manifestaciones y se permita la precariedad de los servicios y prestaciones que dan estas honorables instituciones, que fueron creadas con las finalidades y principios filantrópicos, pero que los funcionarios que han transcurrido por ellas son la causa real de las corruptelas que existen en todos los ámbitos. Las dependencias del gobierno que han tenido los convenios con el ISSSTE o IMSS son las que han adeudado y adeudan miles de millones de pesos por concepto de contribuciones de seguridad social. Eso se observó por los informes que hemos tenido a través de la institución de transparencia. Y si realmente se habla de una transformación, debe empezarse por auditar esas instituciones y saber la causa de su real deficiencia. Otro estigma con la que han cargado estas honorables instituciones es que a los trabajadores no se les reporta el salario que realmente perciben, como lo establece el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo y el mismo artículo 127, fracción 1 y cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello va en detrimento de las pensiones de los trabajadores, y los particulares, como el propio Estado, evade esta responsabilidad con el objetivo de no pagar las contribuciones de seguridad social que deben hacerlo, y por ello crean prestaciones acotadas al salario, y cuando vienen los incrementos, estos solo se dan en cuanto al salario base gravable, que dice debe ser. Por lo tanto, a ello deben las precarias pensiones que han recibido y reciben hoy los jubilados y pensionados. Mas, sin embargo, se han considerado a las personas que no han tenido un régimen de esa naturaleza. No estamos en contra de ello, estamos inconformes por la precariedad de nuestras pensiones. Y lo paradójico es que quienes nos han limitado y restringido la seguridad social son los que ellos se despachan a voluntad por estar donde nosotros los pusimos para que velen por una administración del Estado lo más adecuada para nuestro país. Pero se han aprovechado de ello y solo velan por sus propios intereses. Por ello, nos han restringido nuestros derechos de seguridad social, alternando las edades de los trabajadores para gozar de esos derechos, derechos que también de forma irracional se han arrebatado a los que se pensionan o se jubilan, como los fondos del SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro, mismos que han servido para que todos lucren y obtengan beneficios, excepto los trabajadores jubilados y legítimos representantes sindicales han tolerado todo ello y son partícipes de las ganancias. Así también los fondos de la vivienda han sido la ganancia de los dirigentes sindicales y de las autoridades en turno, así como de las empresas, dando crédito a los trabajadores que se han convertido en deudas impagables que en su generalidad se jubilan
y deben seguir pagando esos créditos. Todo lo acordado por las juntas directivas, por los presuntos dirigentes sindicales, que han ido de perjuicio de los trabajadores jubilados y pensionados, y o quien haya sido beneficiado con el derecho a tener una pensión, y solo sindicatos quienes acuerdan los incrementos salariales, mismos que afectan a los pensionados y jubilados, puesto que estos repercuten en las pensiones en términos de lo establecido en el artículo 15 de la ley del ISSSTE vigente hasta marzo 2007 y 17 y 74 de la actual ley del ISSSTE. Ahora bien, si las decisiones de los sindicatos o de sus directivas afectan gravemente a los jubilados y pensionados, por desgracia, el trabajador en activo paga las contribuciones de seguridad social en base a su salario base gravable, y siendo que el salario mínimo burocrático es de 249 pesos diarios y sobre esa cantidad se paga el 8% y el patrón equiparado debe pagar el 17.75, mas sin embargo, al momento de dictaminarse la concesión de la pensión, se toman en consideración los salarios mínimos generales, rompiendo con los principios de equidad y proporcionalidad previstos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y los jubilados y pensionados se han visto afectados y los sindicatos no han presentado defensa alguna, porque los jubilados y pensionados pasan a ser rastrojo para las representaciones sindicales. Ello es porque ya se suspendió el pago de las cuotas sindicales, pero no imputable a los jubilados y pensionados, sino a las políticas erráticas de las instituciones y representaciones sindicales. Ahora bien, después de la entrada en vigor de la nueva ley del ISSSTE, vigente desde abril 2007, se ha visto mucho más afectados los derechos de los jubilados y pensionados con relación a sus pensiones, ya que se han arrebatado el derecho de la seguridad social a estos nuevos derechohabientes. Por ejemplo, ahora deben de ahorrar en UMAS, unidad de medida y actualización, misma que ya fue declarada inconstitucional, y además es un adeudo millonario que hay en favor de los que son afectados por el régimen de las cuentas individuales, administradas por las AFORES y estas sujetas a la rectoría de la CONSAR, misma que depende de la Secretaría de Hacienda. Dineros que no saben qué destino les dieron y que son dineros de los trabajadores que han cotizado en UMAS. No hay quien represente a los jubilados y pensionados por este sistema, pero más allá de ello, también afecta a las pensiones de los derechohabientes y el derecho a pensionarse, pues las cotizaciones de UMAS son menores que las de los salarios mínimos. El UMA tiene un valor de 84.73 y el salario mínimo de 107, y el salario mínimo burocrático es de 249 pesos. Luego entonces las pensiones se pagan en salarios mínimos y se cobran en salarios mínimos burocráticos. Ahí es donde se rompe con el principio de proporcionalidad y equidad. Así también, la entrega de los fondos del SAR solo se entrega el 70%, siendo que ello ha sido declarado inconstitucional, y el jubilado y o pensionado debe demandar ante la Junta Federal y o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se hace un proceso engorroso, más el dolo de quien se opone a cumplir la sentencia.
que en su caso, generalidad, son favorables a los jubilados y pensionados. Ahora bien, también se gravan con impuestos ISR, cuando debe de ser exenta de pago de este impuesto por ser prestaciones de seguridad social, y los jubilados y pensionados no tienen quien los represente. Ahora bien, hay otros sistemas pensionarios como el de Captralib, Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, Captripol, donde se encuentran afiliados el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde solo hay el servicio médico proporcionado por el ISSSTE, pero los demás beneficios los otorgan estas entidades, que se regulan de forma distinta. Mas, sin embargo, no hay quien represente los derechos de los jubilados y pensionados. La Suprema Corte, y en particular la Segunda Sala, ha emitido la jurisprudencia 198-224, segunda J 26/97, Segunda Sala, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 6, julio 1997, página 146, misma que a la fecha está vigente. Y a mayor consideración, el artículo primero, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha elevado a rango de derechos humanos el derecho de supervivencia, que es realmente lo que ha vivido el jubilado y pensionado en los pasados regímenes, que todas las reformas a las distintas leyes, tanto de seguridad social como laborales, fueron en perjuicio de los trabajadores y de los jubilados y pensionados. Por ende, en base a este tema, es necesario que los jubilados y pensionados cuenten formalmente con este derecho de seguir activos dentro de las organizaciones sindicales de las cuales fueron miembros cuando se encontraban activos dentro de la dependencia que los jubilados y pensionados, con voz y voto dentro de los sindicatos a los cuales pertenecieron, pues la experiencia de la organización sindical se encuentra en todos y cada uno de sus miembros jubilados y pensionados. En este orden, es importante hacer hincapié que las organizaciones sindicales burocráticas actualmente han perdido la directriz que rige plenamente la justificación de existencia del mismo gremio sindical, pues el pleno siglo XXI se observa que las organizaciones sindicales, a efecto de continuar con la titularidad como sindicatos primarios de una institución, no actualiza su registro de agremiados ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pero en tal tenor, la gran mayoría de los jubilados y o pensionados continuamos como personal activo inscrito en dichos registros, pero no se reconoce nuestro derecho a participar como miembros del mismo sindicato, es decir, como número para integrar un conteo sí se nos reconoce como sindicalizados, a pesar de gozar la calidad de jubilados o pensionados, pero en cuanto se trata de participar dentro de la vida sindical, se niega el derecho por no ser personal activo dentro de la dependencia en la cual laboramos. Por ende, debe de actualizarse y reformarse la ley en el alcance de esta necesidad social, pues expresamente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no contempla manera expresa que aún teniendo la calidad de jubilado o pensionado, podemos continuar participando dentro de la vida sindical.
lo que impera una vulnerabilidad a nuestro derecho, pues aún siendo jubilado o pensionado, la dependencia tiene reconocido en base a las condiciones generales de trabajo y en base a diversas disposiciones que tenemos derecho a percibir de las actualizaciones del sueldo, hecho que se lleva a cabo año tras año. Sin embargo, es necesario observar que a pesar de ello y a pesar de contar con igualdad jurídica, no se reconoce el derecho de los jubilados y pensionados a tener voz y voto dentro de la misma organización sindical, lo que implica violaciones a nuestros derechos como agremiados. Es por ello que se propone, en aras de la cuarta transformación, que los jubilados y pensionados tengamos el derecho de llevar a cabo el ejercicio de nuestra participación como miembros del sindicato al que pertenecemos, en el cual se reconozca el derecho de votar y ser votados dentro de la organización sindical. Pues si bien es cierto, los jubilados y pensionados ya no son elementos activos, no menos cierto lo es que se continúa dentro del régimen de dicha organización gremial, por lo que debe de otorgar el derecho a pesar de tener la calidad de jubilado o pensionado para votar y ser votado dentro del sindicato al cual pertenecemos, desde el momento en que estuvimos la calidad de trabajadores de base, denotando que ese derecho no atenta contra la dependencia, sino incrementa a la participación social en base a la defensa de los derechos de los sindicalizados, pues no existe ninguna ilegalidad en que el agremiado, jubilado o pensionado quiera ser votado dentro del sindicato o que su voto sea tomado en consideración para elegir a su representante sindical que velará por la defensa de sus derechos como agremiado, jubilado y pensionado. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterio en el que establece que los jubilados y pensionados tenemos el derecho de poder continuar como activos en la participación de la vida interna del sindicato. En este tenor se plantea la siguiente reforma. Artículo 69. Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de un sindicato y a constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. El trabajador ejercerá en todo momento de su libertad de adhesión o separación en un sindicato. Dice artículo 69. Se adiciona quinto, sexto y séptimo párrafo. Los trabajadores jubilados y o pensionados que hayan sido sindicalizados en la institución de la que fue jubilado y o pensionado tendrán el derecho de regresar como miembro activo del sindicato que fue agremiado a otro sindicato que se encuentre legalmente constituido en la institución de la que fue jubilado y pensionado. Asimismo, a nadie se le puede obligar a formar parte de un sindicato, a no formar parte de él o a permanecer en el mismo. La elección de las directivas sindicales se hará mediante voto personal, libre, directo y secreto de los afiliados, previo convocatoria que se emitirá con una anticipación no menor a 15 días, que se difundirá entre todos los miembros del sindicato. El sindicato deberá notificar la convocatoria al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con la misma anticipación, en el cual podrá verificar el procedimiento de elección por conducto de los servidores públicos o fedatarios que designen para tal efecto las elecciones que nos cumplan estos requisitos. Serán nulas.
Eso lo dice actualmente el artículo 69. Entonces nosotros proponemos que se adicione con los derechos del jubilado y pensionado para que se siga siendo miembros activos. ¿Cuál es la razón de esto? La razón de esto es que todos toman las decisiones, los sindicatos, las federaciones, las confederaciones, toman las decisiones en las mesas directivas para las cuestiones pensionarias, para las cuestiones de incremento de la pensión, para cuestiones de regular todo esto. Pero no hay un solo jubilado ahí que esté representando los derechos de los jubilados. Lo hacen los activos. Y los activos lo único que han estado haciendo es fregar a los jubilados. Entonces, se demanda ese derecho para que estos trabajadores jubilados y pensionados tengan también el derecho de representarse en el propio sindicato. La razón de esto es que, por ejemplo, las federaciones aprobaron el sistema de afores. Ya lo dijo el señor diputado. ¿Sí? Las afores nos están jodiendo. En el 2017, en la Cámara de Senadores, hubo lo que le llamaron la Semana de la Seguridad Social. Ahí expusieron senadores y diputados los temas correspondientes, pero hubo un senador que con documentos en mano dijo: ganancia de las afores, 300,000 millones de pesos. Ganancia de los ahorradores, 0 pesos. Se supone que esas formas de pagar la seguridad social iba a ser para beneficio de los jubilados y pensionados y de los propios trabajadores. ¿Y qué pasó? Pues se le está revirtiendo porque nada más les cobran la comisión, pero no tienen ningún beneficio, ¿sí? Y además de esos dineros que están ahí, los están invirtiendo en muchos conceptos, ¿sí? Pero no sabe el trabajador jubilado, pensionado o en activo en qué lo está invirtiendo, en qué porcentaje está invirtiendo sus fondos, ni a quién se los están dando, ¿sí? Y se les revierte al mismo trabajador en activo cuando les prestan a las empresas constructoras, les prestan a unos bajos intereses los fondos de esos jubilados, de esos pensionados y jubilados y de los activos, y después se los revierten en los precios de las viviendas que construyeron con esos fondos y se vuelven créditos impagables para los trabajadores. Actualmente hay trabajadores que están pagando el crédito 10, 15 años y cuando van a pedir un estado de ese cuento, de ese crédito, señores, deben el triple o 4 veces más de lo que pidieron originalmente. Se jubilan y todavía siguen pagando, ¿sí? Se vuelven impagables esos créditos. A partir del momento en que fusionaron a la banca con el ISSSTE, hoy FOBISSSTE, ¿sí? A partir de ese momento, cuando se hacen los créditos mancomunados, se volvió impagable los créditos. Y hay otras cosas que ahí en eso existen. Y eso es en perjuicio del jubilado y pensionado y del activo, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, no tenemos una representación y se requieren representaciones que velen por los intereses de los jubilados y pensionados. Y también la participación en las organizaciones sindicales. Un servidor es el único jubilado y pensionado que por una resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene el derecho de ser miembro activo con voz y voto de más de 57,000 jubilados de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México. ¿Sí? Es el único que tiene ese derecho. ¿Y qué sucede?
¿sí? Obligaron al presidente que salió, Juan Ayala, a que me emitiera el documento mediante el cual se me reconocía ese derecho. Ahí tengo el laudo, ahí tengo el documento. ¿Y qué hacen los supuestos líderes ilegítimos que están ahí? Y digo ilegítimos porque nunca fueron electos por nadie, ¿sí? ¿Qué hacen? Simple y sencillamente reformas estatutarias en las cuales ya a ningún ex secretario se le permite, yo fui ex secretario, a ningún jubilado ni pensionado, soy jubilado. O sea, las dedicatorias eran directas, pero ¿cuál es el problema de las personas que no piensan? Hay un artículo 14 constitucional que dice: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ¿sí? Luego entonces han tratado de afectarme, pero a mí no me han afectado, porque yo tengo mis derechos vigentes, ¿sí? Entonces, por esa razón solicitamos que el PT sea el conducto para solicitar esas reformas a la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. Le agradezco mucho. Agradecemos su participación, licenciado Carlos González Merino, y va a exponer a la licenciada Angélica Díaz Bustamante, quien es representante del Foro Permanente de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Adelante, licenciada.